Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy José Morella y os doy la bienvenida a este curso de narrativa para principiantes, o como prefiero yo llamarlo, no curso de narrativa para principiantes. Ahora entenderéis por qué. La idea de hacer este vídeo y esta serie de vídeos surgió cuando caí en la cuenta de que, al menos en los cursos iniciales, cuando los escritores y escritoras están dando sus primeros pasos, mis correcciones a sus textos empezaban a seguir un patrón bastante predecible, bastante coherente. Esas correcciones, ese patrón del que os estoy hablando, tiene que ver con lo que más tarde empecé a llamar en mis clases la creencia básica. La creencia básica es un prejuicio, es eso, una creencia, no es algo real, pero es algo que llevamos muy aferrado cuando empezamos a escribir narrativa. Una posible formulación muy sencilla de la creencia básica es la siguiente: la historia que yo tengo para contar, la historia que quiero escribir, no es suficiente, no vale, no es buena en sí misma, no creo en ella. Por lo tanto, como no vale o no creemos que valga, creemos que necesita que le imprimamos, que le añadamos toda una serie de elementos externos a la propia historia, ¿no? Como por ejemplo profundidad, o como por ejemplo poeticidad, o estilo, o toda una serie de ideas preconcebidas sobre la literatura, sobre lo que es o deja de ser buena literatura, que nosotros intentamos añadirle a la historia como si fueran capas de pintura que yo le añado a una pared para que quede bien pintada o bien terminada. Dicho de otro modo, la creencia básica consiste en creer que por un lado va la historia y por otro lado, separados, va el valor literario, la literariedad, la calidad de esa historia, y que yo, con mi supuesto talento de escritor o con mi creatividad, soy responsable de juntarlos, de hacer que sean una sola cosa. Eso ocurre porque cuando empezamos a escribir, cuando nos apuntamos a un taller literario, no llegamos vírgenes, llegamos con una mochila muy pesada, muy cargada, llena de toda una serie de ideas sobre lo que es o deja de ser la buena literatura, la literatura. Yo en mis clases lo llamo la literatura con mayúsculas. No hay ningún problema en querer hacer gran literatura. Está muy bien ser ambiciosos, es necesario. Pero claro, lo que ocurre es que a menudo nos ponemos el listón muy alto nada más empezar, y eso nos genera muchos problemas. Por eso yo os decía al principio del vídeo que esto no va a ser tanto un curso sino un no curso. Es decir, que no vamos a poner el foco tanto, o al menos no de momento, en lo que hay que hacer, en las técnicas narrativas que podemos aplicar, sino más bien nos vamos a centrar en desprendernos de algunas ideas. No vamos a añadir capas nuevas, sino que vamos a quitarlas. Esto que vamos a leer ahora, que va a aparecer en vuestra pantalla, es un ejemplo típico, clásico de texto de un escritor que está dando sus primeros pasos, que está intentando empezar a escribir narrativa. Dice así: la brisa arrastraba un suave aroma de pino y acariciaba la arena a lo largo de varios metros hasta llegar, finalmente, a flotar sobre la superficie del mar, que desprendía aún parte del calor acumulado durante el día. El silencio de la noche le permitía oír mejor el sonido calmado de las olas arrojándose contra la orilla. Él, de pie, en medio de toda esa calma, respiraba hondo y dejaba que sus pulmones se impregnasen de ese aire fresco que le transmitía una fuerte sensación de ser libre. Bueno, no vamos a comentar mucho en detalle el texto, no vale la pena, pero lo que me gustaría que os quedara claro, lo que me gustaría que vierais, es que el autor de este texto está haciendo un sobreesfuerzo muy grande, que resulta bastante evidente, para que a nosotros, a los lectores y lectoras, nos quede muy claro que esto es literatura, que se trata de un texto literario. Es un texto que está lleno de marcas, de marcas textuales, que le están diciendo todo el tiempo al lector: hey, lector, lectora, cuidado, esto que estás leyendo no es un texto convencional, no es el lenguaje corriente de cada día, esto es otra cosa, esto es especial, es diferente, esto es literatura. ¿Qué marcas son esas en concreto en este texto? Bueno, hay diferentes tipos de marcas, diferentes señales.
llama la atención el uso de la personificación, ¿no? Es decir, atribuir acciones o elementos típicos de los seres humanos a cosas que no son personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la brisa arrastra el aroma de pino y acaricia la arena. O las olas se arrojan contra la orilla, como si quisieran arrojarse, ¿no? En otro momento dice que el personaje deja que sus pulmones se impregnen de aire fresco, como si los pulmones pudieran no impregnarse del aire que estemos respirando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este texto? Bueno, pues lo que pasa es justamente eso, que no pasa nada, no hay ninguna acción, la narración no ha iniciado todavía. El personaje está en una playa, de noche o antes de que amanezca, y está solo, y hay brisa. Normalmente en las playas pues no hay edificios alrededor, es un terreno como despejado y suele haber brisa. El autor, el escritor, está intentando que parezca especial lo que no lo es. De manera que por eso está añadiendo esos elementos que la narración en sí misma no tiene. La historia que él quiere contar, que todavía ni siquiera ha empezado a contar, carece de nada especial de momento, carece ni siquiera de algo que esté pasando. Así que el escritor que está empezando, que se siente inseguro, siente la necesidad de añadir esa capa de cosas especiales, en este caso es una especie de estilo literario que él cree que mejora la prosa. Fijaos qué interesante es en realidad la paradoja, ¿no? Justamente esas señales, esas marcas que el escritor deja en el texto para avisar a los lectores, para señalarles a los lectores que lo que están leyendo es literatura, son justamente, exactamente las mismas marcas que le sirven al lector para detectar que el escritor es amateur, que el escritor está comenzando, está empezando, que todavía no se siente seguro. Es decir, que esas ideas preconcebidas que tenemos sobre lo literario a menudo son las propias marcas de nuestra inseguridad, de nuestra poca confianza en nuestra propia capacidad y en nuestra propia historia. Una consecuencia muy clara de la creencia básica y muy directa es la rigidez de los textos, ¿no? Si recordáis el texto que hemos leído antes, el ejemplo, bueno, pues aparte de que suena un poco ampuloso, incluso un poco cursi, también suena rígido, es un texto rígido, un poco acartonado, no tiene frescura, no tiene ningún elemento, no nos suena auténtico. Y claro, esto es importante verlo, darnos cuenta de esto y darnos cuenta cuanto antes mejor. Darnos cuenta de que nuestra propia preocupación, porque quede clara nuestra calidad como escritores y escritoras, nos está delatando, nos está traicionando. Entonces, otra formulación de la creencia básica podría ser la siguiente. Cuando estoy empezando y todavía no tengo seguridad, todavía no estoy totalmente al servicio de la historia que quiero contar. Nosotros, como escritores y escritoras, tenemos que estar al servicio de la historia, no la historia a nuestro servicio, no la historia, no debe ser la historia lo que está ahí para hacernos brillar como escritores o escritoras, sino que nosotros tal vez podemos brillar si nos ponemos totalmente al servicio de la historia y somos absolutamente fieles a eso que queremos contar. La creencia básica que nos lleva a escribir así, de esta manera, textos parecidos a estos, esconde en realidad una infravaloración de nosotros mismos como posibles creadores, como posibles escritores. Por otra parte, no tenéis que preocuparos, es muy normal, totalmente normal sentirse inseguro o insegura. ¿Por qué? Porque la literatura es una cosa que trae mucho peso de la tradición, mucho peso cultural. De alguna manera, cuando escribimos nuestro primer cuento, implícitamente nos estamos midiendo con todas las personas que han escrito cuentos antes. Y eso, claro, eso tiene su peso, es complicado, es normal que nos cueste. Todo esto lo digo para que no os desaniméis, para que no os fustiguéis, es absolutamente normal. Y de hecho este no curso es un intento de ayudaros a que transitéis por esto lo mejor posible y que al final os podáis desprender de la creencia básica.
Algo que quiero deciros es que, por supuesto, no es mi intención con este vídeo, con esta serie de vídeos, que creáis que la literatura no tiene que ser profunda o no tiene que ser ambiciosa. No, no, para nada. Pero en este curso, o en este no curso, como os decía antes, por eso le llamamos no curso, no estamos ahí todavía. De momento estamos simplemente intentando soltar prejuicios, soltar ideas preconcebidas, para poder trabajar con más naturalidad, con más frescura y sobre todo con alegría, disfrutando del trabajo, disfrutando de nuestra propia escritura. Lo que vamos a hacer ahora es leer otro texto, un contraejemplo al texto anterior, en el que una estudiante, que ya lleva un poco más de tiempo en el curso, que ya lleva unos meses, está empezando a desprenderse de la creencia básica, la está soltando. Vamos a leerlo. He dejado el curro, dijo Javier. Sonia tosió y escupió sin querer unas gotas de café en la mesa blanca. Tragó saliva, inspiró con una inspiración larga, se levantó de su silla y se fue a la cocina. Volvió con una bayeta humedecida y limpió las gotas del café de la mesa. Se quedó sentada, quieta, con la bayeta en la mano. Javier no decía nada, miraba al suelo. No bebía de su taza. Pasaron tal vez 2 minutos de reloj. Los dos en silencio. Sonia apretando la bayeta con más fuerza de la necesaria y con la mirada fija en la mesa. Y Javier casi sin respirar. No podías haber elegido peor momento, dijo ella finalmente. Pero nos apañaremos, estoy segura. Supongo que os resulta bastante claro el contraste con el anterior texto. Aquí, la escritora de este texto está menos preocupada, bueno, no está preocupada en absoluto, por dejar sus marcas de escritora en el texto. Está atenta a la historia que quiere contar y está al servicio de la historia. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues la consecuencia de eso es que yo como lector también consigo olvidarme totalmente de la escritora, no está interfiriendo, no estoy notándola como ahí en medio entre la historia y yo, y estoy siendo capaz de centrarme en las cosas que están pasando en la escena, en lo que está ocurriendo. Aquí están pasando cosas, mientras que en el texto anterior no estaba pasando nada. Los que leemos este texto tenemos un acceso directo ya a lo que está pasando. Están pasando una serie de cosas, hay un conflicto que se está poniendo de manifiesto, el chico ha dejado el trabajo, la chica pues no le gusta que haya dejado el trabajo, no le parece un buen momento, etc. ¿Qué está haciendo esta escritora? Bueno, esta escritora se está quitando de en medio, que es un poco lo que tenemos que hacer los que escribimos narrativa, quitarnos de en medio y ofrecer directamente la historia al lector. No interferir con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, entre la historia que estamos contando y la persona que la está leyendo. Lo único que le importa al lector o a la lectora es la historia que está leyendo, así de sencillo, y la quiere conocer directamente, de manera clara, sin ningún tipo de interferencia. Algo en lo que quiero insistir muchísimo es que este proceso de poco a poco empezar a desprendernos de la creencia básica es eso, es un proceso y seguramente no pase de la noche a la mañana. Seguramente necesitaréis unas semanas o tal vez incluso meses, depende, para llevarlo a cabo por completo. Y claro, me gustaría insistir en que es importante que os tratéis con cariño. ¿Qué quiero decir con esto de que os tratéis con cariño? No os preocupéis, no es nada, no es ningún rollo raro, New Age, no os voy a dar aquí ninguna lección de autoestima ni nada parecido. Pero sí que es verdad, por mi experiencia en las clases, yo sé que a veces resulta un poco chocante, ¿no? Cuando la gente toma conciencia de lo que está haciendo, de cómo está escribiendo, pues a veces nos desanimamos, a veces empezamos a juzgarnos, a decirnos cosas como yo no valgo para la escritura, tengo que dejarlo, escribo muy mal, o escribo muy cursi, o escribo muy ampuloso, ¿no? Pero bueno, esto es absolutamente normal que os pase y no significa en absoluto que no valgáis para la escritura. De hecho, si estáis en un curso de escritura o de novela, es porque vosotros y vosotras sabéis íntimamente que tenéis un vínculo con la escritura y con la lectura
y que podéis hacerlo, ¿no? Y pasar por este shock de darse cuenta de cómo estás escribiendo o con qué prejuicios estás escribiendo, bueno, pues a veces puede resultar difícil, pero todo el mundo lo supera seguro. Es como ir en bicicleta, o sea, pues te puede costar más o menos, pero al final la bicicleta avanza y sueltas todos tus miedos. De lo que se trata es de no fustigarse, de tratarse bien y de seguir escribiendo, seguir intentándolo. La buena noticia de todo esto, y algo que no me canso de constatar en todos los cursos, es que cuando los estudiantes empiezan a soltar la creencia básica y empiezan a contar sus historias de manera más directa, ocurre algo muy bonito para mí como profesor y muy interesante, y es que sus historias empiezan a sonar más profundas. Fijaos qué curioso, ¿no? Empiezan a sonar más profundas justo cuando dejan de hacer aquello que hacían al principio para sonar más profundas, ¿no? Es decir, cuando han conseguido quitarse de en medio y ponerse al servicio de la historia. En los siguientes 4 vídeos de este curso constará finalmente de 5 vídeos, os hablaré de otras formas en las que la creencia básica se manifiesta en vuestros textos. Bueno, y de momento por hoy lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima.